¿Cómo están, estimados alumnos? Bueno, los estuve esperando, así que voy a comenzar la clase, la voy a grabar. Igual la próxima clase vamos a repasar un poco esto último que les voy a mostrar hoy día, para que no tengamos tantas pérdidas de conocimientos, y no nos confundamos. Pero de todas maneras, vean este video, yo les voy a subir igual el material para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Vamos a comenzar hoy día conociendo un poquito lo que es los conceptos de esfuerzo, ¿ya? Así que voy a compartir la diapositiva para que la puedan ver. Bien. Perfecto. Bien. Hoy día comenzamos a ver lo que son esfuerzos simples, tracción y compresión, ¿ya? Con respecto a este tema del comportamiento estructural de los materiales, que recuerden que hasta la clase pasada vimos las características de los metales, ¿ya? De cómo se comportaban, de dónde estaba el acero, el hierro, la plata, el oro, eh, etcétera, ¿ya? Entonces ya tenemos un poco de conocimientos generales de cómo se comporta. Ahora vamos a ir directamente a lo que es resistencia a materiales para poder entender un poco respecto a algo básico, que son los esfuerzos que se tienen. Veamos aquí un poquito algunos conceptos de esfuerzo, deformaciones y torsión. Dice, esta es la rama de la mecánica que estudia las relaciones entre las cargas externas aplicadas a un cuerpo deformable y la intensidad de las fuerzas internas que actúan dentro del cuerpo. El objetivo principal es determinar las tensiones, deformaciones y desplazamientos en estructuras y sus componentes debido a las cargas que actúan sobre ellas. La resistencia de materiales es una disciplina básica de la ingeniería, ya que es esencial para el diseño seguro de todo tipo de estructuras. En el diseño estructural, la seguridad y la economía son quizás los aspectos más importantes. Un diseñador debe escoger un tamaño y tipo de material lo bastante rígido para que no se deforme en exceso, pero lo suficientemente útil y económico como para justificar su elección sobre algún otro material. Entonces, con esta introducción, que ya sabemos de qué se trata ahora los esfuerzos de formación y torsión, que son parte de lo que es una rama de la mecánica que se llama resistencia a materiales, ¿ya? No vamos a estudiar resistencia a materiales como tal en su completud, sino que vamos a introducirnos un poco en algunos conceptos y algunos elementos que nos permitan, por lo menos, conocer el comportamiento estructural de estos materiales. Por ejemplo, para comprender, como dice acá, cómo comienza esto, observemos la siguiente figura. Ahí tenemos un avión. El avión simula, ¿ya?, un cuerpo cilíndrico, como aparece acá en el color verde. De ella se consideran esta barrita de arrastre que sujeta la rueda del monte carga, ¿ya?, de avión. Entonces, esta barrita que está aquí, que puede simular todo el avión, no vamos a hacer el análisis del avión. Vamos a hacer el análisis de una barrita que está aquí, que es la que sostiene el carro de arrastre con la rueda del avión delantera, la de proa, ¿ya? Por lo tanto, imagínense que este carro, cuando tira, hay una tracción. Es una tracción que se impone en cuanto a el entorno que tiene y los esfuerzos que está haciendo, obviamente, el vehículo con su motor correspondiente, ¿ya? En algunos casos también estos vehículos empujan al avión hacia atrás para darle un ángulo para poder moverlo, que también resiste compresión. O sea, esta barra también resiste compresión. Esto es el típico caso de deformación que puede tener un material respecto a su forma, ¿ya?, y al componente que tiene, que puede ser hierro, puede ser aluminio. Aquí estas barras son fabricadas específicamente para este tipo de función, ¿ya? Así que vamos viendo cuáles son los pasos necesariamente a seguir para poder entender este tema. Primero, se realiza el diagrama del cuerpo libre de la barra, la cual se considera. Entonces dibujamos una barra, como aparece acá. Si esto estuviéramos en clase presencial, lo estaríamos dibujando en el cuaderno, ¿cierto?, y en la pizarra. Entonces, para poder determinar y ser ordenados con los temas de formación que tienen estos cuerpos,
tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo y para eso lo observamos y los estudiamos en forma gráfica. Entonces, nosotros dibujamos esta barrita, ¿cierto? Y dibujamos las fuerzas P. P le vamos a llamar a las fuerzas axiales que están empujando hacia afuera. Entonces, las fuerzas axiales. Estas son las cargas dirigidas a lo largo del eje del miembro que se somete a tracción o a compresión, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que indicar que la fuerza P, ¿ya? Es una fuerza determinada con algún tipo de unidades. Y eso lo vamos a ir viendo ahora con el pasar de la aplicación de estas barras. Estas unidades son las que a mí me indican cuál es la fuerza que está ejerciendo sobre esta barrita que está, digamos, utilizando este carro que trata el avión. Obviamente hay otras aplicaciones también que funcionan exactamente igual, sobre todo en el área industrial, en la construcción de estructuras, ¿ya? Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se considera solo la barra, se muestra una longitud L, ¿cierto? Esta longitud es conocida, no sabemos cuánto mide, es cosa de ir a medirla, ¿ya? Y que su posible incremento de longitud, al aumentar, se va a denominar con la griega delta, ¿ya? Esta letra griega delta, porque hay una deformación, por lo cual la barra se muestra como sigue. Primero, la barra original es L, y después la barra es L más delta, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que entender de que en este caso hay una deformación, y esa deformación es el delta, ¿ya? Nos tenemos que quedar con eso. Tercero, si realizamos un corte, o sea, si tenemos un cilindro como esto, si ustedes me logran ver ahí, es una barra así como este, y se parte, ¿ya? Como un cuchillo, parte y se hace un corte transversal, ¿ya? Entonces, si realizamos un corte en la barra imaginario MN, aquí tenemos la barra MN, ¿ya? Ahí se ve regular nomás, no está muy claro, pero ahí se nota MN. Este corte se llama sección transversal y se traslada hacia adelante, como aparece aquí, lo trasladamos adelante. Existe una fuerza distribuida continua que actúa sobre la sección transversal. Si nosotros cortáramos esto y pudiéramos ver la fuerza, se vería de esta forma. Sería una fuerza distribuida continua, que es la que soporta la tracción, ¿ya? Perdón, que no es la que soporta, la que está tirando la tracción, ya en la barra en sí, adentro, tiene una distribución de esfuerzo. Ahora, la intensidad de la fuerza, o sea, la fuerza por unidad de área, tenemos una área aquí, ¿ya? La fuerza por esa unidad de área se llama tensión, ¿ya? Entonces, nosotros le vamos a llamar tensión a la fuerza que está ejerciendo sobre la unidad de área. Si tenemos acá, está cortado acá, es la fuerza que está ejerciendo sobre esta área, sobre la unidad de área, ¿ya? En este caso del dibujo acá, va a ser sobre el área que está cortada, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza axial P que actúa sobre la sección transversal es la resultante de las tensiones distribuidas en forma continua. No hay nada discontinuo, está todo continuo, como aparece ahí en la flecha. Suponiendo además que las tensiones están distribuidas en forma uniforme sobre la sección transversal MN, todo uniforme, o sea, todos de la misma medida. Se observa que la resultante debe ser igual a la intensidad mu multiplicada por el área de la sección transversal de la barra. Por lo cual, esta intensidad, que es la intensidad que se extiende, va a quedar como sigue en esta fórmula. Va a ser la fuerza P partido por el área. Y este es mu, ¿ya? Mu es la intensidad. Tenemos la primera formulita para poder calcular intensidad. Por lo tanto, cuando la barra se estira por las fuerzas P, las tensiones son tensiones de tracción. Todas las tensiones son tensiones de tracción. Y si se invierte el sentido de la fuerza, lo cual ocasiona que la barra se comprima, se habla de tensiones de compresión al comprimir. Si tenemos acá, al comprimir, son tensiones de compresión. Se invierte. ¿Ya? Tienen las mismas características, relativamente va a depender de la fuerza.
Si es la misma fuerza, van a tener, pero inverso. Además, si las tensiones actúan de manera perpendicular a la superficie cortada, se llaman tensiones normales. También existen tensiones tangenciales que actúan de manera paralela a la superficie. Eso significa de que las tensiones que actúan en forma perpendicular se llaman tensiones normales, ¿ya? Para la conversión de signos, para las tensiones normales, es costumbre definir las tensiones de tracción como positiva, las tracciones, las que empujan hacia afuera, y las tensiones de comprensión como negativa hacia adentro, como aparece acá, ¿ya? Aquí tenemos una tensión axial con un mu, la fuerza, en vez de P, bueno, aquí en el libro aparecía una F, es lo mismo, P o F es la fuerza partido por área. Esa es la tensión axial. En tracción, ¿ya? Va a ser área, toda esta es la área de sección transversal y tenemos la fuerza perpendicular al área, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tenemos, como aparece ahí, una fuerza que empuja hacia afuera, pero que es perpendicular al área, le vamos a llamar tensión, como aparece acá. Esto lo repito lento para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, aquí me dice que además las tensiones actúan de manera perpendicular a la superficie cortada, y eso se llaman tensiones normales, ¿ya? Para que quedemos claros con eso. El esfuerzo axial de mu F partido por A en la compresión es al contrario, ¿cierto? La fuerza ejerce una fuerza sobre el área transversal que está cortada y es una fuerza perpendicular. Estas también son, como aparece aquí, ahí, tensiones normales, ¿ok? Ya, hasta ahí tenemos claridad con respecto a esto, ¿ya? Respecto a las tensiones que hay, a los esfuerzos de compresión y tracción. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ocurrir en una barra cuando las fuerzas son al máximo y ya quiebran el punto elástico de, vamos a ver unos gráficos más adelante, del material y obviamente hay una deformación. La deformación normalmente se mide para poder determinar cuáles son los esfuerzos que han logrado tener esta deformación para poder tener los factores de aplicación, digamos, industrial. Aquí tenemos la barra normal, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos la tracción y al lado derecho tenemos la compresión con, obviamente, la deformación también correspondiente. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos unas barritas, ¿ya? Y otras que actúan directamente con el material, la fuerza. Tenemos la compresión, tenemos la tracción. Bueno, el lado está en inglés, ¿ya? Tenemos la flexión. Fíjense que está encima de dos puntos, pinchan acá y se deforma. Tenemos la torsión es que va en sentido contrario, una fuerza va en sentido horario y la otra fuerza va en sentido antihorario y se tuerce, ¿ya? Bueno, esto es como básico. Y la cizalladura o corte, el cizalle, que pega en un punto determinado del cilindro y hace el corte. Y obviamente ahí puede haber otra fuerza inversa donde van en forma contraria y cortan la sección de la barra, ¿ya? Estos son los esfuerzos, ¿ya? Y las deformaciones que podría tener algún tipo de este material, ¿ya? Eh, Vamos a revisar algunos más, ¿ya? No quiero alargar mucho esto porque quiero que ustedes lo entiendan y lo vayan digiriendo desde el punto de vista del conocimiento cognitivo para que lo puedan entender, ¿ya? No quiero que se pierdan en, en cálculo y cosas por el estilo. Vamos a hacer unos cálculos, pero no hoy día, ¿ya? Necesito que estén ahí presentes, o si no, los vamos a tener que hacer en forma sincrónica. ¿Ok? Bien, aquí yo les voy a dejar unas tablitas, ¿ya? Necesito que guarden estas tablas. Cuando bajen el material, tengan esta tabla, por último sacan una tabla completa, qué sé yo, pero aquí están algunos tabulaciones que ya están ya tabulados, o sea, están estudiados. Por ejemplo, aquí tenemos la barra, una columna de material, donde aquí está la piel, ya la resistencia a la tracción. Nuestra piel, o la piel de animal, puede llegar a resistir hasta 50 megapascales, bastante, ya, y se puede elongar hasta un 75%. El Kevlar, que es un tipo de material muy duro, muy resistente, puede soportar hasta
3000 megapascales, se elonga muy, muy, muy poco, un 3%. El caucho, que ustedes ya conocen, puede resistir hasta 30 megapascales y se puede elongar hasta 600%. Y así hacia abajo, ¿ya? Nos interesan los metales, por ejemplo, el acero 316L, que es un acero eh, normal, tiene 620 megapascales, bastante, y se puede elongar hasta 51%. Bastante interesante eso, ¿no? El bronce, 700 megapascales, pero se puede deformar una elongación de un 11%, ¿ya? Esto está como ejemplo, pero es bastante bueno que lo vayan anotando, ¿ya? Bien, veamos ahora algunos esfuerzos en la práctica, con flexión, tracción, flexión, compresión, corte, pero vamos a ir directamente a una deformación lineal. ¿Qué es lo que es la deformación lineal? ¿Ya? Todos los cuerpos sufren una deformación cuando se sometan a cambios de carga o temperatura. Todos, ¿ya? Una barra de acero, por ejemplo, de sección uniforme, sometido a una carga axial, P, axial, ¿cierto? Se alarga una cantidad D, ¿ya? Que aumenta al incrementar la carga. Obviamente, si hay mayor carga, aumenta la deformación, el alargamiento. La barra se alargará el doble bajo la misma carga si es el doble de larga. Mientras más larga y con la misma carga, obviamente se va a alargar mucho más. Luego, se necesita una unidad básica para representar la deformación en un sentido. La deformación unitaria es esta y se define como la deformación por unidad de longitud. Entonces, si yo tengo una fuerza P, aquí al lado derecho está empotrado, está pegado, ¿ya? Y esta barra tiene una tracción, se va a ver una deformación D, ¿ya? Que es una D griega, ¿ya? Acá le pusimos D, que no lo tenía, no la pillé, ¿ya? Pero si esta longitud L es el doble, 2L, este va a ser 2D, ¿ya? Se va a alargar el doble. A eso se refiere. Ahora, acordémonos que la composición del acero, que es uno de los materiales que más vamos a ocupar para estudiar comportamientos de materiales, es lo siguiente. Dice, acero es una aleación de hierro y carbono que contiene otros elementos de aleación, los cuales los que le confieren propiedades mecánicas específicas para su utilización en la industria metalmecánica. Aunque el carbono es el elemento básico a añadir al hierro, los otros elementos, según su porcentaje, ofrecen características específicas para determinadas aplicaciones, como herramientas, cuchillos, soporte, postes, etcétera. Todas las aplicaciones que puedan tener. Las propiedades mecánicas del acero son las siguientes. Esto nosotros tenemos que conocerlo cuando vayamos a hacer un estudio de materiales. La resistencia al desgaste es la resistencia que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción o con otro material, ¿ya? Desgaste. Tenacidad es la capacidad que tiene un material para absorber energía sin producir fisura, resistencia al impacto. Maquineabilidad es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de mecanizado por arrastre de viruta. Es lo que se hace, por ejemplo, en los tornos, cuando se acerca la herramienta al torno y está girando el material de acero, qué sé yo, y va interviniendo el material y obviamente realiza la figura que se le está solicitando por parte del... ¿Ya? Eso es maquineabilidad. Y dureza es la resistencia que ofrece un acero al dejarse penetrar. Se mide en unidades de Brixnell o unidades de Rockwell, ¿ya? Son las dos unidades para poder medir cuánto dura. En los laboratorios, cuando llevamos, por ejemplo, un pedazo de acero, viene una máquina y les pega un punzazo al acero, ¿ya? Y ahí los vamos midiendo en Rockwell, ¿ya? ¿Cuántos Rockwell? 20 Rockwell, 30 Rockwell, ¿ya? Y hasta que puede, obviamente, penetrar el material y ahí ya sabemos cuánto es la resistencia que tiene. Y esto también, bueno, mediante el test del mismo nombre se puede hacer todo este tipo de pruebas. ¿Ok? Estos son conocimientos generales para poder determinar un poco. Ahora, entremos en materia. El alargamiento de un segmento es igual a su longitud total, L,
multiplicada por el alargamiento, ¿ya? Delta. Por lo cual, una unidad de longitud de barra tendrá un alargamiento igual a 1 partido por L veces delta, ¿ya? Esta cantidad se denomina alargamiento por unidad de longitud o deformación lineal, que representa con la letra griega epsilon, ¿ya? Y se calcula como epsilon es igual a delta partido por L. Tenemos que, no vamos a hacer la demostración de la fórmula. Esta es solamente una representación y así se va a quedar, ¿ya? El epsilon representa la deformación lineal de por longitud de un material. Y obviamente el delta, la letra griega que está arriba, es la deformación, ¿ya? El alargamiento. Disculpe. Bueno, si la barra está en tracción, ¿cierto? La deformación lineal se llama deformación lineal o tracción. Esto representa un alargamiento o estiramiento del material. Si la barra está en compresión, la deformación es la deformación lineal a compresión. Y la barra se acorta. La deformación lineal se llama deformación lineal normal, porque está asociada con tensiones normales. La deformación lineal es adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene dimensión. O sea, podría ser en milímetros, deformación en milímetros. No, porque no tiene dimensión, es adimensional. ¿Ya? Aquí yo les dejo varios términos. ¿Ya? Hasta acá está la materia que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Lo que son la deformación y obviamente lo que vimos anteriormente con la tracción y la compresión que estuvimos conversando. Pero para poder entender un poco, yo les voy a pedir que por favor le echen un vistazo a estos términos y definiciones, ¿ya? Y fundamentalmente a la equivalencia de unidades, porque tenemos que saber, por ejemplo, que uno de las unidades que más se ocupa es el KSI, ¿ya? Y el KSI es a 1000 PSI o 1000 libras partido por pulgada cuadrada. Esto se ocupa mucho en la industria, ¿ya? Sobre todo cuando se aplican grandes cantidades de fuerzas sobre los materiales. Entonces van a decir, aquí hay 150 KSI, que son 1500 libras partido por pulgada cuadrada. Ya, acuérdense que libra partido por pulgada es el sistema inglés de medición. Hay que manejar también esos términos. Sabemos que una pulgada son 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, ¿ya? Para que vayamos entendiendo un poco. Lo que yo les había comentado el otro día, bueno, ahí se los voy a mostrar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos términos de definiciones, aquí tenemos variables y unidades, tenemos varias variables, ¿ya? Están aquí con sus unidades, el sistema métrico, aquí, y el sistema inglés. Entonces, en el área, damos un ejemplo acá, el área se puede calcular en centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados. El sistema inglés, pulgadas cuadradas, pie cuadrado, ¿ya? El símbolo es el A. A es igual a tanto. Por ejemplo, fuerza. En fuerza tenemos los kilopascales, los newton. Y en inglés están las libras. Y el símbolo es la F. Por ejemplo, en potencia, kVA, ¿ya? Que es los watts que hay. Y en inglés son HP, ¿ya? ¿Qué más? Podría ser otro ejemplo. Presión. Podrían ser kilopascales partido por centímetros cuadrados o newton partido por metro cuadrado. Pero en el sistema inglés son libras partido por pulgadas cuadradas, ¿ya? Aquí tenemos más unidades. Esta es una tablita que les dejo acá. Vamos a ver también después la reacción de Poisson, ¿ya? Pero lo vamos a ver en otra clase para poder ver bien cómo se calcula. Yo les voy a pasar solamente el concepto general. Vamos a ver algunos ejercicios para cómo se aplican esto, ¿ya? Bueno, hasta ahí el día de hoy. Ya básicamente la idea es que ustedes vayan aprendiendo a utilizar este tipo de conceptos y principalmente entender un poco los conceptos de esfuerzo, deformación y torsión. ¿Ya? Lo que les quería comentar es que sería súper bueno. De hecho, creo que lo tengo por ahí.
Deme un segundo. Esto es lo que quería mostrar, ¿ya? Sería muy bueno que se pudieran conseguir, ya les había comentado, creo que, no sé si les había mostrado. Este es el manual de fórmulas técnicas, ¿ya? Que cualquier ingeniero debería tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, uno estudia bastante las cosas en la universidad y las aplica, ¿ya? En mi caso, como ingeniero, he aplicado varias veces, pero somos humanos, se nos olvidan las cosas. Entonces, eh, es bastante buena. Hay unos buenos, este es muy bueno, porque este es el del GIEC, pero hay otros mejores, ¿ya? Y más gruesos que este. Ahora, este en papel, yo soy el antiguo, ¿ya? Pero también podemos ocupar este aparatito, ¿ya? Este aparatito que nos sirve bastante, o en el mismo computador, o en una tablet, ya hay programas que obviamente simulan y reemplazan estos libros en papel, pero a mí me gusta más hojearlo. Por ejemplo, miren, ahí tengo todo lo de hidráulica, ¿ya? No, es impecable. A mí me gusta aquí sentir el olor a papel. Bien, estimados alumnos, nos estamos viendo. Espero que estén bien, que no les haya pasado nada. Cuídense. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien y echen un vistazo al material, por favor, para que lo podamos comentar esta próxima semana. ¿Mm? Nos estamos viendo.